Mi esposa me tendió el paquete sin siquiera mirarme. Era solo un bulto envuelto en plástico barato que colgaba de sus 2 dedos. Sus ojos miraban por encima de mi hombro, buscando a alguien más en la habitación. Lo abrí allí mismo, frente a todos. Era una taza de café genérica, de esas que encuentras en los estantes bajos de cualquier farmacia. $5.99. Todavía tenía la etiqueta roja de descuento pegada en la base. 70% de rebaja. Y justo al otro lado del salón, brillando en la muñeca del hombre con el que ella se había estado acostando durante los últimos 8 meses, estaba el reloj clásico de $18,000 que ella había elegido personalmente, que había envuelto con un papel impecable, y que le había entregado unos minutos antes como si fuera una ofrenda sagrada. Era el modelo exacto que yo le había mencionado, una sola vez en la vida, como el regalo que soñaba tener para mi cumpleaños número 50. Toda la sala se quedó en silencio. Ninguno de los presentes dijo una sola palabra. Entonces ella se inclinó hacia mí. Acercó sus labios a mi oído, lo suficiente para que solo yo pudiera escucharla, y pronunció una oración que llevaré grabada en la memoria por el resto de mi vida. Tú y yo sabemos muy bien por qué. Levanté la vista y miré su rostro. Y lo que encontré allí no fue culpa. No fue crueldad. Fue algo mucho peor que esas dos cosas combinadas. Fue certeza. Ella había planeado esto. Cada segundo, cada mirada, cada humillación. Yo sonreí. Le di las gracias. Sostuve esa taza barata en mis manos, como un hombre que acababa de escuchar exactamente lo que necesitaba escuchar para ser libre. Mi nombre es Mateo. Tengo 48 años. Y antes de las 5 de esa misma madrugada, yo me había ido para siempre. Había dejado algo bajo ese enorme árbol de Navidad, algo que la haría gritar cuando lo encontrara al día siguiente. Esta es la primera parte de mi historia. Quédate conmigo, porque para entender lo que hice esa noche, y cómo desmantelé el imperio de mi esposa pieza por pieza, primero necesitas entender quién era Elena, antes de convertirse en la mujer fría y calculadora que estaba parada en ese salón, porque ella no siempre fue esa persona. Y honestamente, eso fue lo que hizo que todo fuera 1000 veces más doloroso. Conocí a Elena hace 20 años en un pequeño café de Coral Gables, en Miami. Ella era la persona más brillante en cualquier lugar al que entraba, no de una forma agresiva, sino de esa manera única en la que alguien simplemente ve cosas que los demás pasan por alto. Resolvía en horas decisiones que a otros les tomaban semanas. Me enamoré de su claridad mental, mucho antes de enamorarme de cualquier otra cosa, pero también me enamoré de su versión privada. De la mujer que lloraba en los aeropuertos cuando teníamos que despedirnos. De la mujer que guardaba todas y cada una de las tarjetas de cumpleaños que le di en una vieja caja de zapatos debajo de nuestra cama. De la mujer que hacía un café terrible cada mañana, pero que seguía intentándolo porque sabía que ese pequeño detalle me importaba. Esa mujer fue real. Necesito que sepas eso. No me enamoré de un monstruo. Me enamoré de una mujer increíble que, en algún punto del camino, desapareció. A lo largo de 2 décadas, su agencia de eventos y hospitalidad de lujo, a la que llamamos Lumina, pasó de ser un proyecto de 2 personas en un pequeño apartamento, a tener más de 300 empleados. Su sede principal ahora ocupaba los pisos más altos de un rascacielos de cristal en la avenida Brickell, con vistas a la bahía. Yo estuve allí en cada etapa de ese crecimiento. Ayudé a cargar el peso. Sacrifiqué mi propia carrera. Yo era un chef ejecutivo con un futuro prometedor. Pero cuando la agencia de Elena necesitó más tiempo, más viajes y más dedicación, reduje mis horas. Me convertí en consultor independiente para poder estar en casa. Yo cocinaba para sus inversores en nuestra casa de Key Biscayne, mientras ella todavía estaba arriba arreglándose. Yo revisaba sus propuestas de negocios a la medianoche, corrigiendo errores, y a la mañana siguiente, fingía que no lo había hecho para que ella sintiera que el éxito era completamente suyo. Hice todo esto con gusto. Quiero ser muy claro en eso. Lo hice con alegría porque creía en ella. Y creía que lo que estábamos construyendo juntos valía cualquier sacrificio. El gran error que cometí fue nunca detenerme a preguntar si ella todavía creía en lo mismo. En algún momento del último año, Elena cambió. Fueron detalles pequeños que comencé a catalogar sin querer. Una nueva forma de inclinar la cabeza,
y sonreír cuando miraba la pantalla de su teléfono. Un perfume costoso que compró sin decirme nada. Una irritabilidad constante hacia mí que no tenía un origen específico. No había peleas, no había gritos, solo había una frialdad perpetua. Era como estar de pie junto a un refrigerador abierto en una habitación donde todo lo demás está cálido. Me mentí a mí mismo. Me dije que era la presión de los contratos millonarios. Me dije que era el estrés de abrir la nueva sede. Me dije 1.000.000 de cosas para no aceptar la verdad. La fiesta de fin de año de la empresa fue un viernes por la noche. Llegamos juntos al lugar del evento, un lujoso bar en una azotea de Brickell. Pero Elena se separó de mí casi de inmediato. Se movió hacia la multitud de la misma forma en que un barco encuentra su corriente natural. Inevitablemente, me encontré solo en la barra, sosteniendo un vaso de ron con hielo, viendo cómo la gente cobraba vida en la órbita de mi esposa. Reconocía la mayoría de los rostros. Jefes de departamento a los que les había servido la cena en mi propia mesa. Inversionistas con los que había mantenido conversaciones amables durante años. Personas de las que yo recordaba los nombres de sus hijos, aunque ellos apenas recordaban el mío. Una mujer mayor llamada Carmen, del departamento de finanzas, se acercó y me tocó el hombro suavemente. Mateo, de verdad no sé cómo lo logras, me dijo con voz baja. Apoyar a Elena a través de todo esto. Debes estar agotado, le di la respuesta que siempre daba. Uno se acostumbra. Ella me sonrió de esa forma en que la gente sonríe en los funerales. Fue una sonrisa cuidadosa, suave y llena de algo oscuro que no se atrevía a decir en voz alta. Miré a Elena al otro lado del inmenso salón. Estaba riendo cerca de los ventanales de cristal que daban a la ciudad iluminada. Su mano descansaba con demasiada confianza sobre el antebrazo de Julián mientras hablaba. Julián era su nuevo director creativo. Tenía 26 años, hablaba rápido, siempre vestía con trajes de diseñador demasiado ajustados, y tenía una arrogancia que incomodaba silenciosamente a los empleados más antiguos. Había entrado a la agencia hacía menos de 2 años, pero se había vuelto indispensable con una rapidez alarmante. Yo había tratado de no notar la luz específica en el rostro de mi esposa cuando lo miraba. Había tratado muy duro de no ver la forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro. El intercambio de regalos fue idea de Elena este año. Ella nunca antes se había preocupado por esas cosas de la oficina. Para ella, yo había comprado unos certificados de regalo de un spa de lujo para que los repartiera entre su equipo. Me había dicho que estaba demasiado ocupada para salir de compras. Pero cuando llegó el momento y se acercó al inmenso árbol decorado en el centro del salón, Elena sacó una caja larga de terciopelo azul que yo nunca había visto. El tipo de caja que proviene de una joyería, donde te sirven champán antes de mostrarte cualquier artículo. Julián, llamó ella. Su voz tenía esa misma calidez privada que solía usar solo conmigo. Caminó hacia él sosteniendo la caja como si contuviera algo invaluable. La sala entera se quedó en silencio. De la forma en que lo hacen las multitudes cuando presienten que algo importante está a punto de suceder. Julián abrió la caja. Con cuidado, levantó un reloj de oro macizo, de estilo clásico. La luz de los candelabros rebotó en el cristal como si el objeto estuviera vivo. Alguien cerca de mí murmuró el precio, $18,000. El joven miró el reloj, luego a mi esposa, y luego otra vez al reloj. Elena, esto es demasiado. No puedo aceptarlo. Te has ganado mucho más que esto, respondió ella. La sala estalló en aplausos. Alguien silbó de fondo. Elena le sonrió a Julián con el rostro completamente abierto, radiante, presente de una forma que yo no había visto dirigida hacia mí en tanto tiempo que dolía recordarlo. Me quedé completamente quieto. Honestamente, si esto le estuviera pasando a un amigo mío, si yo estuviera viendo la escena desde afuera, le habría puesto una mano en el hombro y le habría dicho, vámonos de aquí ahora mismo. Pero uno no hace eso cuando se trata de su propia vida. Te quedas ahí parado, sintiendo cómo se te congela la sangre, tratando de mantener las manos firmes. 20 años de ser el hombre calmado y razonable de la relación, no se apagan de golpe solo porque sientes que el pecho se te ha quedado vacío. Entonces Elena se giró y me miró directamente. Mateo. Me llamó en voz alta. Ven aquí. Se agachó bajo el árbol de nuevo. Esta vez, sacó una pequeña bolsa de plástico barata. Sin lazo, sin papel de regalo, sin ninguna ceremonia.
La sostuvo en el aire y esperó. Tuve que cruzar todo el salón. Tuve que caminar bajo la mirada de todas las personas que conocía para tomar esa bolsa de su mano. La abrí. Era la taza de café blanca, todavía en su plástico, con la etiqueta roja de descuento. El silencio que siguió no fue un silencio educado. Fue el silencio incómodo de una sala llena de personas intentando decidir a dónde mirar para no tener que mirarme a mí. Ella se inclinó cerca de mi rostro. Sentí su perfume. Tú y yo sabemos muy bien por qué. Susurró. Miré sus ojos, esperando encontrar algún rastro de remordimiento, o al menos el fuego de una pelea. Pero lo que encontré fue una calma absoluta. Esta humillación pública no fue un error nacido de un momento de ira. Había sido planificada, había sido diseñada para ponerme en mi lugar, para recordarme que yo no era nadie en su mundo. Muchas gracias, dije, manteniendo la voz nivelada. Es un detalle muy considerado. Ella se dio la vuelta para seguir hablando con Julián, y yo me quedé de pie en medio de una fiesta de cientos de miles de dólares, sosteniendo una taza de descuento en mis manos, mientras cada persona a la que yo había invitado a mi casa procesaba lo que acababa de presenciar. Si alguna vez has estado en una habitación donde la persona que amas te mira como si fueras transparente, no con odio, sino con total indiferencia, entonces ya entiendes algo que es casi imposible de explicar con palabras. El odio, al menos, significa que existes para la otra persona. La indiferencia significa que te has convertido en un problema que debe ser gestionado, no en un ser humano con sentimientos. Esa diferencia es la sensación más solitaria que he experimentado en mi vida. Y he pasado mi vida entera siendo muy bueno para estar solo. El viaje en auto de regreso a Key Biscayne fue un sepulcro. Elena miraba por la ventana del pasajero, recomponiendo su expresión, volviendo a ensamblar la versión fría que usaría hasta la mañana siguiente. Yo conducía a través de las luces de los puentes de Miami. Mientras el auto avanzaba en la oscuridad, pensé en todas mis renuncias. Pensé en los contratos de restaurantes que rechacé para que ella pudiera abrir la sucursal de Nueva York sin tener que preocuparse por la casa. Pensé en el pequeño jardín que había plantado en nuestro patio trasero y que ella no había mirado ni una sola vez en 3 años. Pensé en las noches que pasé en vela cuidándola cuando se enfermaba por el estrés. Llegamos a la casa. Ella se quitó los zapatos y caminó directo a su habitación sin decir buenas noches. Yo me fui a la cama mucho más tarde. Eran casi las 3 de la mañana. Su teléfono se iluminó en la mesa de noche. Lo había dejado boca abajo, algo que nunca solía hacer. Ella siempre decía que necesitaba tener la pantalla a la vista por si había una emergencia de la agencia. Pero esta noche era diferente. El teléfono vibró una vez. Luego otra vez. Alargué la mano en la oscuridad y le di la vuelta a la pantalla. Eran mensajes de Julián. La noche fue perfecta. Lo manejaste exactamente como lo planeamos. Y un segundo mensaje. Hablaba en serio hoy. No puedo esperar a que por fin te deshagas de él. Que te deshagas de él. Dejé el teléfono lentamente sobre la mesa. Quiero decirles lo que sentí en ese momento, porque creo que es importante. No sentí rabia. No sentí ganas de gritar, ni de romper las cosas a mi alrededor, ni de sacudir a mi esposa hasta que despertara. Sentí duelo. Un luto profundo, silencioso e irreversible. El tipo de dolor que entiende que todo se ha terminado y simplemente se sienta en la oscuridad a aceptar los hechos. Me quedé completamente inmóvil junto a la mujer con la que había dormido durante 2 décadas, mirando el techo. Y conté mentalmente cada excusa que había inventado para defenderla durante el último año. Todas esas excusas se desmoronaron al mismo tiempo. Me levanté. Fui a la cocina. Preparé café con movimientos automáticos. Y me permití comprender por fin lo que había estado ignorando durante meses. A las 3:30 de la mañana, entré a mi estudio. Era una habitación pequeña en la parte trasera de la casa que Elena solía llamar mi rincón de pasatiempos, con esa sonrisa tolerante que reservaba para las cosas que consideraba indignas de su atención. Esa actitud de desprecio resultó ser el mayor regalo que me pudo haber dado. Porque, debido a eso, ella nunca revisó lo que yo guardaba allí. En el último cajón de mi escritorio, escondido detrás de viejas carpetas de impuestos y cajas de fotografías, había un sobre de papel manila. Lo había estado armando durante los últimos 14 meses, no porque sospechara una traición específica al principio,
sino porque mi mente siempre ha sido analítica. Yo me encargaba de los números en casa. Algo dentro de mí había comenzado a registrar un patrón extraño mucho antes de que mi corazón estuviera listo para aceptarlo. Saqué el sobre y lo abrí sobre la madera fría. Adentro había estados de cuenta bancarios que mostraban grandes retiros de efectivo de nuestra cuenta conjunta. Había recibos de un lujoso hotel en el centro de la ciudad. Siempre la misma suite ejecutiva, reservada 15 veces en los últimos 8 meses. Siempre en las noches en las que Elena me había enviado un mensaje, diciendo que el trabajo en la agencia la obligaba a quedarse hasta tarde. Había cargos de tarjetas de crédito por cenas en restaurantes a los que yo nunca había ido. Un recibo por un collar de diamantes que jamás apareció en su joyero ni en su cuello. Yo había justificado cada una de estas cosas, una por una, convenciéndome de que eran gastos de negocios, regalos para clientes, el ruido financiero ordinario de la vida de una directora ejecutiva que maneja cuentas millonarias. Pero al ver todos esos documentos juntos ahora, a las 3 de la madrugada, en el silencio cortante de mi estudio, la verdad era innegable. La imagen completa me devolvía la mirada como un espejo roto. Ella había estado financiando esta aventura amorosa con nuestro dinero, con el dinero que habíamos construido juntos, con los ahorros de mi propia vida. Fotografié cuidadosamente cada página con mi teléfono. Luego volví a poner cada recibo y cada documento en su lugar, exactamente como los había encontrado. Abrí otro cajón y saqué una hoja del costoso papel de lino que Elena había ordenado imprimir hace años con sus iniciales, para usar en correspondencia personal que nunca tuvo el tiempo de escribir. Ella siempre prefirió lo digital. Decía que escribir a mano era una debilidad sentimental. Me senté y escribí sin detenerme durante 45 minutos. A las 5:15 de la mañana, mi auto ya estaba cargado. Tomé el viejo reloj de mi padre. Tomé mi disco duro externo con todos mis archivos. Tomé mis documentos de identidad y dejé atrás absolutamente todo lo que ella me había regalado alguna vez. Dejé cada traje, cada zapato y cada objeto que venía con una condición oculta. Dejé atrás una versión de mí mismo que ya no lograba reconocer en el espejo, una versión débil y complaciente que había permitido que la pisotearan. Entré a la sala por última vez. La casa estaba sumida en el silencio previo al amanecer. Coloqué el sobre cerrado exactamente en el mismo lugar bajo el árbol de Navidad donde ella me había entregado esa taza barata. Caminé hacia mi auto. Encendí el motor y salí a la calle en el aire frío de la madrugada de diciembre de Miami. Las palmeras se recortaban oscuras contra el cielo que apenas empezaba a volverse azul oscuro. Mientras cruzaba el puente alejándome de la isla, supe que no había marcha atrás. Había apretado el gatillo de una bomba que destruiría el mundo perfecto que Elena creía controlar. Pero lo que decía esa carta, y lo que ocurrió a la mañana siguiente cuando el sol salió y los secretos dejaron de ser secretos, es una historia que nadie, ni siquiera Julián, vio venir. Te contaré el resto de esta historia en la siguiente parte. Si alguna vez has entregado tu vida entera a alguien que te hizo sentir invisible, déjame un comentario. Escribe la palabra libertad si crees que hice lo correcto al irme sin despedirme. Suscríbete. Porque cuando vuelva a encender la cámara, te mostraré cómo se derrumba un imperio de cristal desde adentro. Conduje hacia el norte por la autopista interestatal 95, dejando atrás las luces de Miami. Tengo que ser brutalmente honesto con ustedes sobre esas primeras horas en la carretera, porque creo que encierran algo muy importante. Mientras veía los enormes rascacielos desaparecer por el espejo retrovisor, no me sentía triunfante. No estaba celebrando. Me sentía libre, sí, pero también profundamente, dolorosamente triste. Porque de lo que me estaba alejando no era de un mal matrimonio. Me estaba alejando de lo que yo había creído que era mi matrimonio. Estaba llorando la pérdida de la versión de Elena que se emocionaba con los pequeños detalles. La mujer que guardaba mis tarjetas de cumpleaños en una caja de zapatos. Esa mujer había sido real alguna vez, y yo estaba de luto por ella mientras cruzaba el estado en la oscuridad previa al amanecer. Aparqué en una estación de servicio cerca de Orlando para comprar un café amargo. Eran las 7 de la mañana. Decidí encender mi teléfono por primera vez desde que salí de la casa. La pantalla parpadeó y se inundó de notificaciones. 73 llamadas perdidas. 41 mensajes de texto. Todos de Elena. El patrón de sus mensajes
Era casi clínico. Mostraba una progresión perfecta, pasando por la negación, el intento de negociación, hasta llegar al pánico absoluto alrededor del mensaje número 30. 7:15 de la mañana. Decía el primer mensaje: Mateo, sea lo que sea que creas que sabes, lo has entendido mal. Llámame ahora mismo, 8:30 de la mañana. Acabo de hablar con el banco. ¿De qué cuenta separada estás hablando en tu carta? ¿Cuándo abriste eso? Necesitamos discutir esto como adultos. 9:45 de la mañana. Mateo, algo está pasando en la oficina. No puedo localizar a Julián. Por favor, contesta el teléfono. Dejé el teléfono sobre el asiento del copiloto y di un sorbo a mi café. Para entender el pánico de Elena, necesito decirles exactamente qué decía la carta que dejé bajo el árbol de Navidad. La carta que encontró justo donde me había entregado esa humillante taza barata. La carta le detallaba todo lo que yo sabía sobre Julián. Las fechas exactas, los cargos de los hoteles, los retiros de efectivo para financiar sus escapadas a mis espaldas. Le explicaba que el abogado con el que me había estado reuniendo en secreto durante el último año ya había redactado todos los documentos de divorcio. Pero lo más importante, le informé que había una cuenta de ahorros separada de la que ella no tenía ningún conocimiento. Una cuenta construida silenciosamente durante años a partir de mis ingresos como consultor de restaurantes. Un dinero que ella jamás se molestó en rastrear porque consideraba que mi trabajo era inferior al suyo. Esa cuenta tenía $214,000, completamente legales y a mi nombre. Además, le recordé el refinanciamiento de la hipoteca de nuestra casa en Key Biscayne que yo había gestionado 3 meses antes, mientras ella estaba de viaje en Nueva York. Un documento que ella firmó deprisa, mientras hablaba por teléfono, sin leer la cláusula de propiedad en la página 14 que protegía mi inversión inicial. Yo había aprendido, después de observar a Elena en el mundo corporativo durante 20 años, que la consistencia y la gentileza no son, por sí solas, un escudo. Había aprendido que las personas que más te aman suelen ser las menos equipadas para protegerse de ti. Así que, silenciosamente, dejé de estar desprotegido. La carta terminaba con estas palabras: pasaste meses planeando cómo descartarme en público. Yo pasé años entendiendo que este día podría llegar. Espero que por fin comprendas que yo nunca fui tan invisible como tú creías. Quiero hacer una pausa aquí y ser directo con ustedes. Porque esta es la parte donde la gente siempre me hace la misma pregunta. ¿Fue cruel lo que hice después? He vivido con esa pregunta durante 6 meses. Y esta es la respuesta honesta. Yo contacté a alguien. Envié una fotografía. Y lo que ocurrió después, no lo causé yo solo. Yo simplemente me aseguré de que las consecuencias, que ya estaban en movimiento por las propias decisiones de mi esposa, llegaran a su destino natural. La fotografía mostraba a Elena y a Julián entrando al hotel en el centro de la ciudad. La había enviado en un sobre cerrado, no dirigida a mi esposa, sino a una mujer llamada Sofía. Sofía era la esposa de Julián. Llevaban 4 años casados. Ella era una enfermera pediátrica que trabajaba en el área de Kendall. Sofía me llamó a media mañana. Señor Mateo, me dijo. Su voz era precisa, fría y perfectamente controlada. Creo que necesitamos reunirnos en persona. Yo esperaba encontrar a alguien frágil, tomada por sorpresa, llorando y desmoronándose en medio de un café. Lo que encontré al día siguiente, en una pequeña cafetería al norte del estado, fue a una mujer que me recordaba de manera dolorosa a mí mismo. Alguien que había estado registrando un patrón de mentiras, mucho antes de estar lista para nombrarlo. Sofía llegó con una carpeta manila, un bolso de computadora, y la quietud absoluta de alguien que ya ha decidido lo que va a hacer, y ahora simplemente está ejecutando un plan. Cuéntemelo todo, me dijo, sin rodeos, sin lágrimas. Lo que Sofía me mostró al otro lado de esa mesa cambió por completo la forma de la historia en la que yo creía estar. Resulta que Julián había estado cargando gastos personales a una tarjeta de crédito corporativa de la agencia Lumina. Una tarjeta estrictamente prohibida para uso personal. Durante 8 meses, había gastado más de $13,000 en hoteles, cenas lujosas y regalos. Un monto que era, casi exactamente,
el precio del reloj de oro que Elena le había regalado en la fiesta. Sofía había presentado la demanda de divorcio esa misma mañana, y se había asegurado de que los documentos legales fueran entregados a Julián directamente en las oficinas de la agencia, durante la reunión semanal de la junta directiva. Una reunión donde habría 12 personas presentes, incluyendo a Elena. Ella se distanciará de él de inmediato, le advertía Sofía. Cuando alguien se convierte en un problema para la imagen de Elena, ella lo corta de raíz. Es así como opera en los negocios. Sofía me miró sin parpadear. Exactamente, respondió ella. Eso es justo con lo que estoy contando. Los documentos de divorcio fueron entregados a las 10:15 de la mañana de un martes. Simultáneamente, el reporte de los gastos irregulares de la tarjeta corporativa llegó al Departamento de Recursos Humanos, enviado anónimamente por Sofía. Julián entró a esa reunión de directivos, siendo el empleado estrella, el joven prodigio, y salió de allí expuesto frente a los mismos colegas que habían visto a Elena entregarle un reloj de $18,000 apenas unos días antes. Elena hizo exactamente lo que yo había predicho. Se puso de pie en la sala de juntas. Expresó una profunda y profesional preocupación por la situación personal de Julián. Le ofreció una licencia laboral inmediata para que resolviera su crisis familiar. Estuvo serena, compuesta y absolutamente gélida, pero mantener esa versión de los hechos requería que ella negara cualquier conocimiento de la aventura amorosa. Y al negar la aventura, tuvo que negar cualquier conocimiento de los gastos que Julián había hecho con la tarjeta corporativa, gastos que, en realidad, ella misma había autorizado en el sistema para encubrir sus encuentros. Cuando la investigación interna de recursos humanos se expandió, encontraron el rastro de las autorizaciones digitales. La junta de inversionistas comenzó a hacer preguntas para las que Elena no tenía ninguna respuesta limpia. Su intento de salvar su propia imagen, sacrificando a Julián, fue lo que finalmente la hundió. 3 semanas después de la fiesta de Navidad, a Elena se le pidió que renunciara a Lumina, la misma agencia que ella había construido desde cero. Le dieron un paquete de indemnización estándar y un acuerdo de confidencialidad estricto. Ella lo firmó. 20 años de esfuerzo, desaparecidos en un instante. Yo no me enteré de esto por Elena. Me enteré por Sofía, quien se había mantenido en contacto. Cuando recibí su mensaje de texto, breve y directo, me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo. Yo esperaba sentir alivio. Esperaba sentir que se había hecho justicia, pero en lugar de eso, me sentí abrumadoramente triste. Triste por lo que habíamos construido, por el imperio que Elena había incendiado con sus propias manos. A Julián se le imputaron cargos por malversación de fondos de la empresa. 4 meses después, fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional y a pagar la restitución total del dinero. El acuerdo prenupcial de Sofía había protegido su casa por completo. Julián salió de su matrimonio solo con su ropa, una gran deuda compartida, y sin acceso a las opciones sobre acciones de la agencia, que aún no habían madurado. Él tendrá mucho tiempo para pensar en lo que hizo, me escribió Sofía el día de la sentencia. 6 meses después de la noche en que me fui, yo estaba pintando el porche de madera de mi nueva casa. Era una pequeña y tranquila propiedad en San Agustín, en la costa noreste de Florida. Había cambiado el ruido y el lujo de Miami por el sonido del viento golpeando los árboles y el olor a sal del océano. Era un miércoles por la tarde cuando el auto de Elena apareció en mi entrada de grava. Se bajó lentamente. Llevaba puestos unos jeans sencillos, zapatos planos y el cabello suelto. No llevaba un traje de diseñador. No llevaba su armadura de poder. Parecía alguien que todavía estaba aprendiendo a caminar, sin el andamiaje que había sostenido toda su vida adulta. Se detuvo al pie de los escalones del porche. «Hola, Mateo», dijo ella en voz baja. «¿Cómo me encontraste?». Pregunté sin alterar mi voz. «Tu abogado mencionó que tal vez estarías dispuesto a hablar», respondió ella. Dejé la brocha sobre una lata de pintura. Le hice un gesto hacia el viejo columpio de madera del porche. Ella se sentó con cuidado, de la forma en que la gente se sienta en los espacios donde saben que no son bienvenidos. Me habló de la investigación corporativa, de la humillante reunión con la junta de inversionistas, de la mañana en la que le entregaron un acuerdo de separación de su propia empresa y un bolígrafo para firmar.
Me contó que le había dicho a Recursos Humanos que no sabía nada de los gastos de Julián, que había intentado posicionarse como otra víctima de sus engaños para salvar su prestigio. La miré directamente a los ojos. ¿Y eso era verdad? Hubo una pausa larga y pesada. No, susurró ella. Miró hacia sus manos, que descansaban sobre su regazo. Yo conocía cada cargo en esa tarjeta. Yo misma sugerí la mitad de ellos, y cuando todo se vino abajo en la oficina, me protegí a mí misma. Mentí, porque no sabía cómo sobrevivir a la vergüenza de lo que había hecho de otra manera. Exhaló lentamente, dejando salir un aire tembloroso. Lo tiré debajo del autobús por completo, continuó ella, y luego me quedé sentada en mi auto, en el estacionamiento del rascacielos durante 1 hora, porque no podía decidir qué parte de mí misma odiaba más. El silencio se extendió entre nosotros. El viento movió las hojas de los robles en el límite de mi terreno. ¿Por qué, Elena?, pregunté en voz baja. No lo dije como una acusación. Lo dije con una necesidad genuina de entender la raíz de todo. ¿Por qué lo que teníamos nosotros no fue suficiente para ti? Ella se quedó inmóvil durante un largo rato, mirando hacia el horizonte. Porque dejé de verte, dijo finalmente. No de forma literal. Dejé de verte como un ser humano que necesitaba cosas. Eras tan estable, Mateo, tan capaz, tan consistentemente presente en mi vida, que en algún momento dejé de preguntarme si estabas bien. Simplemente asumí que estabas perfectamente porque siempre manejabas todo a la perfección. Nunca pedías nada. Nunca te desmoronabas. Eras como el suelo bajo mis pies. Ella tragó saliva, sus ojos comenzaban a brillar. Y Julián se detuvo. Su voz se volvió plana, sin vida. Julián me necesitaba. Dependía de mí en todas las direcciones posibles. Él me miraba como si yo fuera la persona más importante, la más poderosa del mundo. Soltó una pequeña risa sin humor. Por supuesto, ahora sé que lo que él realmente necesitaba era mi título corporativo, mis contactos y mi dinero. Pero yo no podía ver eso, porque estaba demasiado ocupada, sintiendo que yo importaba. Confundiste ser necesitada con ser amada. Le dije, sí. La palabra fue un susurro roto en el viento. Eso fue exactamente lo que hice. Nos quedamos sentados en ese silencio compartido. Yo no la consolé. No le dije que todo estaría bien. Pero tampoco le eché en cara mi dolor. No realicé un espectáculo de mi sufrimiento para que ella se sintiera peor. Y creo que ella sintió ambas cosas. Sintió la ausencia de mi consuelo y la ausencia de mi odio. Mi casa de Key Biscayne está en proceso de ejecución hipotecaria, dijo ella eventualmente. No puedo pagar las cuotas del banco sin mi salario de directora. Tengo el dinero de la indemnización, pero no me durará mucho. Voy a tener que empezar de cero. En otra ciudad, me miró. Y por primera vez en años, vi algo completamente desprotegido en sus ojos. ¿Qué vas a hacer tú, Mateo?, me preguntó. No lo sé todavía, respondí. Algo más pequeño, algo honesto. Ela se puso de pie lentamente, alisando la tela de sus jeans. No voy a pelear el divorcio, dijo. Cualquier cosa que pida tu abogado para el acuerdo de bienes, no la voy a pelear. Tómalo todo. No quiero nada tuyo, le dije, manteniendo la vista en el jardín. Solo quiero que esto se termine. Ella asintió. Y entonces, por un solo segundo, la compostura que había estado reconstruyendo durante 6 meses se quebró por completo. Su rostro se abrió en una expresión cruda, indefensa y sumamente cansada. Tú merecías a alguien que nunca dejara de mirarte, dijo, con la voz ahogada en lágrimas que se negaba a dejar caer. Yo dejé de mirarte, Mateo. Y lo siento tanto, lo siento mucho más de lo que sé expresar con palabras. Se dio la vuelta, caminó hacia su auto y se marchó. Después de que ella se alejó por el camino de grava, me quedé sentado en el columpio del porche durante mucho tiempo. Observé cómo la luz de la tarde cambiaba de color sobre el pasto. Esto es lo que quiero decirles, y quiero que lo escuchen con la mayor claridad posible. Esa tarde, no sentí una alegría triunfante. Sentí algo mucho más silencioso y duradero que la victoria. Me sentí terminado. El luto que había estado instalado en mi pecho desde aquella noche de diciembre había concluido su trabajo. Había hecho lo que hace el duelo cuando le permites existir. Había limpiado el terreno.
El error que la mayoría de las personas buenas comete en una relación es esperar pacientemente a que la otra persona finalmente los vea. No puedes esperar por eso. No puedes seguir actuando como un mártir con la esperanza de que, eventualmente, tu consistencia, tus sacrificios y tu lealtad se vuelvan visibles para alguien que decidió cerrar los ojos. El respeto no es algo que se retiene por accidente y luego se devuelve como premio a la lealtad. Cuando alguien ha decidido que tú no mereces su respeto, la única respuesta honesta es eliminarte de la ecuación por completo. Tienes que irte y dejar que ellos calculen el vacío de lo que queda. Lo que esta historia me enseñó lentamente, a través de 6 meses de tomar café en un porche solitario, de largas caminatas y de tardes viendo el atardecer, es que empezar de cero a los 48 años no es una derrota, es una llegada retrasada. Es la vida que se suponía que debías estar viviendo. Esa vida por fin te encuentra cuando dejas de cargar con la de alguien más a costa de la tuya. Ahora tengo un pequeño negocio de asesoría gastronómica en esta ciudad. Tengo vecinos que me conocen simplemente como Mateo, el hombre del porche. No como el marido complaciente de Elena. Tengo un pequeño jardín en la parte trasera de mi casa que nadie admira más que yo. Y, de alguna manera, todo eso se siente exactamente correcto. Me siento en este columpio por las noches con un vaso de agua mineral o una copa de vino, y siento la paz particular de un hombre que ya no tiene nada que demostrarle a nadie. Nunca en toda mi vida he estado más seguro de mi propio valor. Antes de despedirme, tengo que preguntarles algo. Deja un número 1 en los comentarios si crees que la respuesta de Sofía, la esposa de Julián, fue la más inteligente al destruir su carrera desde adentro. Deja un número 2 si crees que yo debía haberme quedado con el dinero y la casa de Key Biscayne, en lugar de alejarme y pedir solo lo justo. Y deja un número 3 si crees que, al final, la mayor venganza no es arruinar al otro, sino encontrar la paz que ellos nunca tendrán. Quiero leerlos. Dime desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia y qué hora es donde estás. Leo cada uno de los comentarios porque cada ciudad significa algo para mí. ¿Alguna vez te has hecho pequeño para dejar espacio a la grandeza de otra persona y un día despertaste sin recordar la última vez que alguien te preguntó cómo estabas? Si eres tú, si has sobrevivido silenciosamente a una indiferencia así, quiero que sepas que para mí, no eres invisible. Deja cualquier cosa en los comentarios. Aunque sea una sola palabra. Un saludo, un desahogo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te ayudó a ver algo que necesitabas ver, por favor, suscríbete al canal. Vienen muchas más historias. Historias humanas, de esas que duelen por lo honestas que son, pero que siempre terminan en un lugar al que vale la pena llegar.